la parte más importante del reino de Dios es la iglesia del Señor. Es su pueblo, ¿ok? Y hoy vamos a continuar predicando en el tema que hemos comenzado hace ya 3 semanas. Hoy es la tercera prédica y quiero hacerle un poquito de historia de por qué hemos decidido esto. Es increíble las consecuencias que ha traído sobre la iglesia y sobre el mundo, porque la iglesia perdió su papel cuando dejó de hacer lo que tenía que hacer. Pero todo vino dado por el analfabetismo bíblico. Los cristianos, los hijos de Dios, los vemos hoy con los eventos nacionales, internacionales, en Cuba, aquí, allá, que no encuentran una explicación bíblica. No porque no exista, porque no la conocen, porque no conocen las escrituras. El Señor le dijo a los discípulos con certeza, erráis. ¿Qué quiere decir? Cometen errores porque ignoran, porque desconocen las escrituras. El que conoce la palabra de Dios sabe que nosotros, por cierto, si vamos a hablar de discipulado, y llevamos 3 semanas hablando de discipulado, porque el que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador tiene inexorablemente que convertirse en discípulo de Cristo. Hay que aprender. Aquí nadie va a una universidad para vivir de algo, para aprender algo, si no se sienta allí y aprende por años y después entonces pone en práctica lo que aprendió. Así mismo la vida cristiana. Eso lo dijimos al principio en la introducción, pero es menester repetirlo. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido salvos, porque hemos puesto nuestra fe, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos da todas las herramientas para convertirnos en discípulos. Tristemente hay muchos cristianos que los discípulos fueron 12 y de ahí no pasó. No, la palabra discípulo quiere decir aprendiz, educando. Aquel que está conociendo lo que enseña su maestro para poder aplicarlo, para poder vivirlo, para poder usarlo. Pero tristemente las iglesias están llenas de cristianos, pero no de discípulos de Cristo. El discípulo está constantemente aprendiendo. Ayer decidimos ir a darnos una escapadita como novios allá a la playa y entonces nos fuimos a un restaurante mexicano por la playa y esta vez sí no me pasó lo de la casa de deporte que me pasó por delante de alguien y no le hablé del Señor. Sí, el muchacho que nos sirvió, que nos atendió, muchacho de El Salvador, le hablamos de Cristo. Es increíble que un muchacho de 20 y tantos años te diga que no puede decir con certeza debido a lo que dicen algunos llamados científicos, ideólogos, si la tierra es redonda o es plana en el siglo XXI. Y el muchacho se queda petrificado cuando le decimos, pero no has visto en la Biblia que dice, y es sentado en su redondez. Bueno, pero es que la ciencia, digo, no, la ciencia se equivoca, los humanos nos equivocamos, las ciencias no son exactas ninguna, las ciencias son basadas en experiencias, en lo que podemos ver, hay cosas que no podemos ver y especulamos. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando llegamos al momento del discipulado en que decimos, bueno, un discípulo, el cristiano tiene que ser discípulo de Cristo. Y lo vimos en la prédica anterior, como en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez, porque al aprender de Cristo y practicar lo que Cristo decía, la gente dijo, los del camino, cristianos, de manera despótica. Pero es un título altisonante, todo el mundo quiere ser cristiano. Y hay cristianos, el mundo parece, cuando hablamos de espiritualidad, el mundo parece una heladería. ¿Han ido ustedes a una heladería? Y usted ve el bucket allí de fresa, chocolate, el que tiene almendra, el que no tiene almendra, el chocolate de otro tipo. Y ese es el mundo desde el punto de vista espiritual, sabores de todo tipo. Pero el cristiano, antes de ser cristiano, tiene que ser discípulo. Nadie te va a decir cristiano hasta que no vea que tú vives, que tú andas, que tú aplicas lo que te enseñó tu maestro. Jesucristo dijo, les dejará el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas. Pero no aprenden, no crecen, no buscan, no aplican. Un muchacho de 20 y tantos años que todavía esté pensando que la tierra es plana. O que por lo menos tenga la duda. Le dije, mira, mijo,
No te sientas mal. Esa duda y muchas otras las tenemos los humanos porque somos finitos, no somos como Dios que es infinito, pero todas tienen respuesta en la palabra de Dios. Porque ¿saben cuál es el currículum? Si ustedes prestaron atención a la música, si prestaron atención a las lecturas, podemos decir que ustedes están preparados entonces para estar de acuerdo conmigo en cuál es el currículum, cuál es el tema, cuál es el libro, cuál es lo que nosotros aprendemos de parte de Dios para ser discípulos de Cristo. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Dios en su sabiduría nos dejó un libro, en su sabiduría nos dejó todo lo que necesitamos saber, no lo que queremos saber. Nos dejó quién es, qué hace, qué hará, cómo nos creó, cómo tenemos que funcionar. Este es el manual del Creador. Los hombres no nos gusta mucho leer las instrucciones de las cosas que compramos y de los carros, ¿verdad? Pero este es el manual del Creador. Este sí hay que leerlo, este sí que hay que buscar las instrucciones para el matrimonio, para la paternidad, para la maternidad, para funcionar en cualquier esfera de la vida. Hay que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único libro de texto. La palabra de Dios, por cierto, no es un solo libro de texto. Son 66 libros de texto. La palabra de Dios es el currículum del cristiano. Y todos los problemas que vemos vienen del desconocimiento, del analfabetismo sobre la palabra de Dios. No conocemos. No conocemos. ¿Cuántas veces le he hecho el cuento de la gente que tú le preguntas, ¿cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Y te dice, ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga a Dios lo ayuda. Haz bien y no mires a quién. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. Dicen otras cosas mucho mejores, mucho más claras, mucho más aplicables, mucho más importantes. Todo lo que nosotros necesitamos saber. Hermanos, cuando vino el virus, hicimos una conferencia en las noches para ver a la luz de la Biblia qué hacer, cómo comportarnos, qué esperar, cómo responder. Y lo hicimos público en las redes sociales, invitando a toda la comunidad, cristianos y no cristianos, porque no tenemos miedo, porque lo que decimos es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta, es útil, como vamos a ver, para todas las cosas. Y nos paramos aquí con la potestad que nos da el haber sido llamados ministros del Evangelio para abrir la palabra de Dios y decirle a la gente, mira lo que dice la Biblia. Y nadie vino. Cuando llegó el momento de hablar de Cuba la semana pasada, hay que buscar una explicación en la Biblia. Hay que buscar por qué pasan las cosas, por qué están pasando y las que van a pasar, la dice la Escritura. Y nadie vino. Cuando llegaron las elecciones nos sentamos y dijimos, hay explicación en la Biblia para hacer lo correcto con nuestro voto. Sin hablar de política, porque la Biblia nos enseña. Y nadie vino. ¿Cómo vamos a aplicar lo que dice la Biblia si no somos discípulos de Cristo? Tristemente, no hay otro tiempo. El día del Señor, estas cosas las hacemos en la noche, porque es el día del Señor. Pero hay una canción muy espiritual por ahí que dice, cielito, cielito lindo, domingo en domingo te vengo a ver. Eso es todo, el domingo por la mañana. Pero no, en la noche también que el Señor se apareció y enseñó. ¿Qué clase de enseñanza dio el Señor Jesucristo cuando vino por las noches? El domingo cuando resucitó. La iglesia tiene que ofrecer lo que dice que cree. Y nosotros creemos que hay respuesta para todo en la palabra de Dios. Sin embargo, no tengo otra manera de ofrecerlo. Porque además esto fue lo que Dios creó. Esto fue lo que Dios creó. Hermano, las redes sociales pasarán o se convertirán en nuestros propios enemigos. Yo me acuerdo cuando todo empezó que oía pastores que decían, hay que usar las redes sociales para predicar. Ahora las redes sociales le dicen a la gente, si predicas, te quito, te cancelo tu cuenta. Y han habido tristemente ministros que prácticamente todo lo de ellos es la prédica
pero lo que la predica en las redes sociales, pero lo que creó Dios es esto, el contacto humano con un predicador al frente diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que si Jesucristo hubiera creído que las redes sociales y el internet fueran útiles, no hubiera venido en esta época? Dice el libro de los Hechos que vino cuando era prudente, cuando era necesario, cuando era mejor. Y lo que hizo Jesucristo cuando entró en una sinagoga, invitado a leer, ¿qué hizo? Abrió la palabra de Dios. Abrió la palabra de Dios en Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Esto que dice aquí, lo dice acerca de mí. Nunca Jesucristo cambió la Biblia. Nunca Jesucristo agregó nada. Jesucristo es la Biblia. Jesucristo es la palabra de Dios. Todo lo que Él dice conforma a lo que nosotros tenemos aquí. Hay quien te dice que si el Antiguo Testamento, si el Nuevo Testamento, si esas son divisiones prácticas. Pero la Biblia es acerca de Jesús desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Jesucristo, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino. Y nos deja a nosotros el Espíritu Santo para nosotros entender, aplicar, discernir. Y nosotros no lo usamos. No lo usamos. Vemos cómo las personas actúan y tú dices, ¿qué fue lo que oyeron por Dios? Si eso lo acabamos de decir el domingo y ves en la semana en las redes sociales a la gente haciendo unas cosas totalmente diferentes. O tomando decisiones que no tienen que ver con la sabiduría de la Biblia, hermano. Esto es todo. Como yo le decía a este joven ayer, ni tu opinión tiene valor, ni mi opinión tiene valor. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a ver si tiene sentido o no. Pero no podemos aquí ahora, ven a oírla. Ven a oír lo que Dios, porque Dios estableció que fuera predicada. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Hermanos, el currículum, el texto, el libro de texto, los libros de texto de un discípulo de Cristo es la palabra de Dios, es la Biblia. Pastor, pero hay muchas Biblias, es verdad. En primer lugar, hay una sola Biblia escrita en hebreo y después llevada en griego, en hebreo y después llevada al griego. Y es esa Biblia original en los textos que nosotros recibimos de los padres de la iglesia. Es verdad que han habido cambios de todo tipo, las religiones la han cambiado, los vendedores para ganar más, para que la gente se sienta cómoda con la Biblia. No, Dios no dijo 4 cosas. Dios dijo una y esa Dios la preservó porque hay una doctrina de la preservación en la que lo que Dios dijo en hebreo y después se dijo en griego está ahí para que nosotros lo podamos ver. Por eso somos tan serios con la Biblia que usamos en español. Reina Valera Gómez, porque este hombre fue a los textos originales, los textos recibidos, no los textos que allá en otros lugares los hombres empezaron a cambiar. Y los críticos y la Iglesia Católica, no. Los textos originales que usaron los padres para predicar, los padres de la iglesia, los apóstoles y los demás. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 47 al 49, 2 versículos que nos van a servir a nosotros de ancla para nosotros hablar acerca del fundamento. Ustedes han oído decir que nosotros somos la iglesia bautista independiente, eso no es tan importante. Lo importante es que somos una iglesia fundamental. No fundamentalista, de la misma manera que nosotros podemos ser espirituales, pero no podemos ser espiritistas, porque ya eso es un cambio muy radical. Nosotros somos fundamentales, no fundamentalistas. ¿Qué quiere decir fundamental? Que nosotros tenemos un fundamento, una base, un origen de todo para explicarlo todo, para vivirlo todo, para enseñarlo todo. Y es la palabra de Dios. Ese es el fundamento de un cristiano, de una iglesia verdad. Todas las iglesias no son iguales. Hace poco hablaba con una familia y me dice, nosotros hablamos español, pero nosotros vamos a estar iglesias que tienen un grupito en español. Pero aquella iglesia es tan grande. Oh, y tiene una orquesta, obvio aquello es precioso, un edificio, un lobby, aquello es, yo sé qué iglesia hay, yo sé que ahí hay millones de pesos. Los hispanos tenemos
un rinconcito donde nos traducen, ok, eso no tiene problema. Porque ellos, iglesias hispanas no quieren. Creo que ahora pusieron, no me crean, eso lo he oído de varias personas, pero no lo he visto, por tanto no me consta. Una banda para los vacunados y otra para los no vacunados. Pero bueno, ese no es el tema de la conversación. En la conversación le dije a la persona, ok, la música es buena, y sí, la música te pone la piel. Yo no quería entrar en los detalles de lo que creen, porque yo sé lo que creen, yo sé cómo surgieron, y yo sé, eso es parte de los estudios, de dónde viene una denominación, qué fue lo que la fundó, quién la fundó. Pero nada más le pregunté, cosa que también yo sé, ¿qué Biblia usa tu pastor? O porque el pastor fulano predica. ¿Qué facilidad de palabra tiene? Los gallos, los pajaritos finos, le digo, el pico fino, le digo yo. Por supuesto, no es cubano, no tiene la voz ronca, nada de eso, no grita, ¿no? Habla bonito, despacio. ¿Qué Biblia usa? No sé, pastor. Déjame decirte la Biblia que usa tu pastor. NIV. Nueva versión internacional. New International Version. Me tienes que matar, pero eso no es palabra de Dios. Versículos quitados, versículos cambiados del original, versículos agregados. Dios no dijo 4 cosas, Dios dijo una. Y el Espíritu Santo te va a guiar, el que vive en ti. Nosotros tenemos el libro y tenemos la dirección de Dios diciéndolo. Porque estamos estudiando por la noche el discipulado también. Y, hermano, la iglesia que no tiene discípulos no es una iglesia preparada para esperar a Cristo. Cristo viene. Tenemos que ser discípulos. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en el discipulado. Por la noche estábamos estudiando una vida en el Espíritu. El Espíritu, la gente quiere que el Espíritu te tumbe, que el Espíritu te levante, que el Espíritu te conmueva, que el Espíritu te haga llorar, que el Espíritu te esa familia tan linda que nos visita. Aquí no van a llorar, aquí no van a saltar, aquí no van a hacer nada. El Espíritu Santo va a decirle a la gente, lo que está escrito es la verdad, la única verdad y toda la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero la gente quiere que el Espíritu te enseñe, que el Espíritu te levante, que el Espíritu te eleve, que el Espíritu te mueva, te haga llorar. No. Lo que está escrito es la Biblia. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dice ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Wow, esta historia la han oído muchas veces, pero generalmente se las predican a los niños, a los jóvenes, a la gente cuando se va a casar. Semejante es al hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino un torrente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó luego, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, gracias por tu palabra, bendícela, prepara los corazones para recibirla, y a mí, escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el fundamento del que pretenda ser educando, discípulo, el que pretenda ser cristiano, el fundamento tiene que ser la palabra de Cristo. Tiene que ser la palabra de Dios. Y tiene que aprenderla para usarla, para ponerla en práctica. El fundamento de un discípulo de Cristo son las palabras y enseñanzas. ¿Por qué se le llama a Cristo maestro una y otra vez? ¿Por qué se le llama maestro? Porque nos tiene para enseñarnos de todo. La gente piensa allá afuera que nosotros no tenemos explicación para las cosas, que hay cosas que suceden que no tenemos explicación. Sí, para el virus, para la guerra, para la maldad, para todo lo que esté pasando, todo lo que a usted se le ocurra. Todo lo que usted quiera, nosotros tenemos explicación en la palabra de Dios.
Y sabemos cuando Dios llega a un punto que dice, eso no te compete. Eso nada más necesito saberlo yo, porque tú no necesitas saberlo. ¿Cuántas veces en los libros de medicina encontré preguntas que nunca encontraba respuesta? Yo recuerdo trabajando en las salas de terapia y esto no está en la Biblia, pero después con los años uno dice, wow, cuántas cosas el Señor te permite ver. Después que vine a Cristo, porque yo practicaba la medicina, yo no era cristiano ni nada de eso. Y ver una persona en la sala de terapia de pronto tener una lucidez y como que va a mejorar y los familiares se ponen de lo más contentos y dicen, va a mejorar. 2 horas, media hora, un par de horas hice. Y ya uno sabía que eso pasaba con frecuencia, ¿verdad? Eso pasa con frecuencia. Y después leyendo el Evangelio, ¿no será que hay una última oportunidad en donde te da lucidez, en donde te da la posibilidad de arrepentirte? Pero no puedes esperar hasta allá, porque si te pones a esperar hasta allá, tú no sabes si tú vas a ir a una sala de terapia, tú no sabes si tú vas a morir de alguna otra manera, pero además Dios, que conoce los corazones, sabe que tú estás esperando para vivir como te da la gana y después cuando llegue el momento, arrepentirte. Pero sí creo que hay gente que Dios le da esa última oportunidad. Cosas que la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicarla. Y así como esas millones de cosas que yo miro para atrás, como el aparato ese que yo inventé que le digo retroscopio, y digo, wow, qué clarito está en la palabra de Dios. Qué clarito está en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios fue lo que Dios nos dejó. No me hable de otra cosa. No me diga nada. Vamos, tú tienes una opinión, tienes una pregunta, vamos a ver dónde lo dice, por qué lo dice, quién lo dice. Muy importante, en el contexto. Hay que saberla mirar y leer con la sabiduría de Dios, con el discernimiento del Espíritu, en el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y cómo lo aplicas a tu vida? Todo eso se puede sacar de un texto, de un versículo bíblico, de cualquier parte. Ahora, la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser oída. Espontáneamente los seres humanos no van a abrir un libro. Hay gente que te dice que no pueden ni leer, que nunca fueron dados a la lectura. No, hay gente que se lee la Biblia completa y nunca la aplica. Satanás se sabe la Biblia completa, pero no decide respetar ni temer a Dios, ¿verdad? Fidel Castro se sabía la Biblia completa. Yo traté de leerla y después de tantos libros de medicina que no tuve ningún problema para entenderlos y aprobar los exámenes. Cuando leí la Biblia, la primera Biblia, que era una Biblia de bolsillo pequeñita, en un Nuevo Testamento, con los salmos, parecía que estaba haciendo gárgara de arena. No entendía ni papa de lo que estaba leyendo. Claro, porque no tenía el Espíritu de Dios. No tenía el discernimiento que Dios da. Yo estaba mirando a que era este muchacho. Pero ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo? No, yo nací en un hogar cristiano No, pero ¿cuándo fue que tú viniste a los pies de Cristo y le dijiste, perdóname, soy pecador, me arrepiento, quiero vivir una vida diferente, perdóname mis pecados? No, yo, mi esposa, no tiene el Espíritu de Dios porque nunca se ha arrepentido. Pedro le dijo a aquellos judíos, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a enseñar, el que te va a guiar. Las preguntas que tiene ese muchacho, que tiene mucha gente, están claras y están respondidas en la Escritura. Sin embargo, no la ven porque no tienen el discernimiento. Y leen, y me hacía preguntas, Apocalipsis, y decía, yo tengo hambre, el hombre está trabajando y me está haciendo preguntas que yo estoy seguro que cualquiera en la congregación nuestra tiene respuesta para ellas porque ha oído la prédica de la palabra de Dios. Hermano, Dios pretendía que nosotros predicáramos, que nosotros habláramos de manera personal, directamente. Para eso llamó a hombres, los predicadores, para predicar no mensajes de ellos, porque eso es lo que ha pasado muchas veces, que se paran los hombres a decir, déjenme decirle lo que Dios dice, o Dios me dijo.
¿Qué Dios te dijo? Si lo que Dios te dijo no está en correspondencia directa y absoluta con lo que está en la palabra de Dios, tú eres un mentiroso. Dios no te dijo nada. Que Dios no le habla a nadie así ya. Usted quiere oír la voz de Dios. Usted quiere hablar con Dios. Órele a Dios. La vida cristiana es sencilla, le decía yo al muchacho. Esto está lleno de religiones, pero la vida cristiana es sencilla, bien sencilla. Te arrepientes, recibes el Espíritu de Dios. No vas a ser perfecto. Seguimos siendo pecadores. Pero abogados tenemos para hablar. Le dice al muchacho, ¿para qué la Biblia dice que necesitamos abogados si nosotros, como dicen algunas religiones, si somos cristianos somos perfectos? Cuando tú necesitas abogado porque tú tienes problemas, ¿verdad? Pero la gente le dice a la gente que tienes que ser perfecto, que tienes que tú no puedes pecar. No, vamos a seguir siendo pecadores, pero redimidos, arrepentidos, buscando hacer lo mejor posible, parecernos lo mejor al Señor. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. Ese fue el plan de Dios. No fue el internet, no fue el Facebook, no fue el Twitter. Fue la prédica de la palabra de Dios. Porque sabía que eso iba a pasar. Que eso iba a pasar de tiempo. Sabía que esas cosas van a esclavizarnos. Sabía que esas cosas los hombres las dominan. Esta comunicación verbal no será sustituida jamás en la iglesia del Señor. Ay, pastor, yo miro en el televisor unos predicadores más buenos. Hasta que eso se acabe. Yo no digo que no sean buenos. Yo no digo que sean buenos. Pero cuando dijo un disparate y tú quisiste rectificarlo, no pudiste venir a él, como se supone que ustedes cuando ubican un disparate aquí, vengan a mí y me digan, pastor, eso que usted dijo. No ahora, después. Esta porción que vemos en el Evangelio de Lucas nos dice a nosotros, en primer lugar, mis hermanos, que la palabra de Dios es importante que sea oída. La palabra de Dios tiene que ser oída, tiene que haber quien la predique, tiene que haber quien la diga, tiene que haber quien la hable. En el versículo 47, ahí del capítulo 6 que leímos, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Y dice la misma escritura, ¿y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? La gente tiene que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar a ti el fundamento para construir toda tu vida. Tu casa es tu vida. Hay gente que se vuelve loca por los carros. A mí los carros no me interesan. A mí lo que me interesa es la casa. El fundamento, todo. Ahí está la familia, ahí está el calor de tu familia, ahí está todo el mayor tiempo que tú puedes pasar, si te lo permiten, trabajo y esas cosas. La casa es algo especial, es el nido, Pero esa casa, comparándola con la vida, se construye con la palabra de Dios. Y se construye firme. Hay que construir. Se lo decimos a los matrimonios, en las consejerías prematrimoniales cuando se van a casar. Están construyendo arriba de la arena. Y dice, esto no va a durar nada. Es más, no los caso porque ustedes no van a durar nada. Pastor, no. Si ustedes lo que quieren construir es algo sobre la arena que se va a destruir en 3 días. Y por eso Dios llamó a hombres a predicar la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Y quién irá a predicar? Heme aquí, Señor, envíame a mí, le dije yo un día. Heme aquí, envíame a mí. Porque alguien tiene que predicar y Dios llama, y Dios equipa, y Dios prepara. Como lo hizo con Timoteo. Y cuando le habló a Timoteo acerca de cómo predicar, le habló y le dijo claro, tú no tienes ningún mensaje. El mensaje es el mío. Y yo te lo doy en mi palabra. Hermano, hay gente que no teme y que no lo respeta. El trabajo más difícil del mundo. Yo tenía un amigo que era piloto. Y yo le decía, eso es lo más insólito. El animal ese, pero un animal ruso. Il-62M se llamaba el avión. Yo no sé qué quiere decir eso. Y luche, ¿no? Dice, ¿cómo es que tú puedes levantar esa bestia del piso y hacerla volar? Y un día me dijo, ¿cómo fue que le abriste la barriga a mi mamá y la zambaste? Y todo el mundo piensa que su trabajo es mejor y es más importante. Y nos asombramos de ver lo que hace la gente. Pero no hay nada más difícil que pararse delante de personas razonables, de personas inteligentes, decirle,
Aquí tengo el mensaje de Dios para ustedes. ¡Wow! ¡Qué falta de respeto, qué arrogancia! Sí, mi hermano, aquí está el mensaje de Dios para ustedes. Dice Jesús que no es un mentiroso. Esta es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Ok? Yo soy la verdad y la vida. El predicador, miren lo que le decía a Timoteo en cuanto al uso de la palabra de Dios. Estudia con diligencia. ¿Cuántos pastores dicen que no hace falta estudiar? Que no hace falta estudiar. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que prepara un sermón estudiando lo que dice verdaderamente, viendo en el contexto que Dios habló, que usó a alguien para decir lo que dijo, porque lo dijo, cuando lo dijo, a quien se lo dijo, y cómo eso se aplica a mi vida. Eso es trazar, dividir la palabra de Dios para ver lo que dice en cada caso y sacar las conclusiones dirigidos por el Espíritu de Dios. Al mismo Timoteo le dice en el capítulo 4, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con la palabra de Dios. Y un pastor tiene que hacerlo así. Le dice a algún hermano, tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Aunque te cueste trabajo hacerlo, porque el hermano tiene una desavenencia contigo, tiene un problema contigo, lo que dice, ven, la palabra de Dios te dice cómo resolver todos los conflictos de una manera sencilla. Allá en Mateo 18 tú vas y dices, ¿tú crees que tu hermano pecó contra ti? Vete en privado y habla con él. Y le mira, lo que me hiciste yo creo que es pecado. Y si el hermano se arrepiente, a lo mejor eres tú que tienes que arrepentirte. El hermano te dice, no, lo que yo te hice, mira lo que dice la Biblia, no es pecado. Y a veces eres tú que tienes que arrepentirte. Pero en privado, hermanos, ustedes no saben el trabajo que cuesta en las iglesias, y mucho más en el mundo, que las personas vayan en privado, sobre todo en la era del Facebook y del Twitter, en privado, y vayan y le digan al hermano, fallaste. Oh, esas plataformas son para... yo he visto personas sacar problemas de la familia. No ya problemas personales entre dos personas que deben ser tratados de manera personal. De la familia allí expuestos, cosas que nadie sabe, que nadie se imaginaba, dichas ahí en las redes sociales. La Biblia dice que no. Personal. Uno con el otro, dirimiendo los problemas. Y después un proceso. Porque puede haber el caso de que las personas no se entiendan. Pero ese es el comienzo. Pablo también le dice a Timoteo en la primera carta, es necesario que el obispo sea reprensible, hablando de las condiciones de un pastor, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y esa es la parte que quería llegar. Las horas no me interesan mucho, pero sí me interesan. Apto para enseñar. Un pastor tiene que ser maestro. ¿Maestro de qué? De lo que dijo Cristo. No de doctrinas humanas, no de lo que tú crees, no de lo que tú piensas, de lo que dijo Jesús. A nadie se le ocurre enseñar una asignatura en la universidad y coger un libro y decir, yo digo esto, el libro dice esto, pero yo digo esto. Bueno, hoy te lo dicen. Sobre todo en la historia, y no solo en la universidad, en las escuelas, dice, este libro dice tal cosa acerca de la historia de Estados Unidos. Y el maestro sale y dice, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Y ahí te mete la doctrina liberal, la historia cambiada y todo lo que estamos viendo hoy. Algunos han oído ustedes hablar de la Critical Race Theory. ¿Han oído hablar de eso? Tienen que estar cuidados con lo que están enseñando en la escuela a los muchachos. ¿Ok? Pero en otro momento vamos a hablar de eso, no se preocupen. La Biblia tiene para todo el mundo y para todo lo que está pasando. Cuando le escribe a Tito, a otro pastor, le dice, retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen.
Y dice allí a Tito en el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. Quiere decir que van a venir gente de otras religiones, gente que cree en otros libros, gente que cree en lo que dijeron los hombres, y tú vas a tener que decirle, no, eso es lo que dice Dios. En aquel momento era lo de la circuncisión. No, el judaísmo era religión verdadera, pero el judaísmo pasó. Ya no hay que circuncidarse, gracias Señor. Ya no hay que circuncidarse, ya no hay que hacer ninguno de esos ritos para tener una comunión con Dios. ¿Ok? Lo dice la Biblia, pero lo dice en un contexto para el pueblo de Israel. Era una ley ritual. Ahora hay que circuncidar el corazón. Y se puede circuncidar, ¿ok? Le dice a Tito también ahí en esa posición, aún no atendiendo a fábulas judaicas, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pero aún su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. ¿Ustedes saben cuánta gente dice que conoce a Dios pero no conoce la Biblia? ¿Saben cuánta gente dice que conocen a Dios? Y tú le preguntas qué dijo Jesús y no saben qué fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús del dinero? ¿Qué dijo Jesús de la riqueza? ¿Qué dijo Jesús del matrimonio? ¿Qué dijo Jesús de la esposa? ¿Qué dijo? Y no saben. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. Tiene que haber un predicador. Tiene que haber y será siempre así de la palabra de Dios. Y tiene que haber un mensaje. ¿Saben cuál es el mensaje? La palabra de Dios. No lo que el predicador crea. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios no está completa. ¿Se acuerdan del cuento que le dice a aquel hombre? Casi todas las Biblias que atrás tienen una hoja en blanco. Como todos los libros. Y un profesor que yo tenía en el seminario, el presidente del seminario, había un hombre que venía a la iglesia, porque también el seminario tenía una iglesia, y le dijo, pastor, Dios me habló. Y el profesor le decía, ¿qué te dijo? Y un día le dijo, pastor, usted se está burlando de mí. Dice, no, pues si Dios te dijo algo a ti que no está escrito, yo quiero tenerlo. La Biblia no está completa. La Biblia sí está completa, está cerrado el canon. Dios no habla ya, mis hermanos. Lo que Dios dijo está aquí. Ahora, que tú en tu relación con Dios sientas que Dios te está respondiendo, te estás contestando las oraciones, te está diciendo, pero si oyes voces y tienes sueños, habla con tu médico de cabecera, que a lo mejor tienes una indigestión o algo te está haciendo daño, o la vesícula está mal, algo de eso. Lo que Dios dijo está aquí, no hay que ir a ninguna parte. Dice la Escritura que el mensaje, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en la segunda carta a Timoteo lo dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hace falta más nada. No hace falta los libros de Pepe Smith, no hace falta los libros de Clara White, no hace falta, hay que leer, hay que estudiar. Pablo tenía libros y estudiaba. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que oír la palabra de Dios? ¿Quiénes son los oyentes? El mundo entero. Porque la palabra de Dios es hecha para los seres humanos, es la palabra de Dios para la obra cimera de su creación, el ser humano. Ahora, los oyentes, el ser humano, tiene muchas preguntas, pero no quieren oír la Biblia. Todo el mundo tiene preguntas. Ese muchacho que les hablaba ayer, que hablamos con él ayer, tiene una cantidad de preguntas y dice, caballero, si se sienta un día en una escuela bíblica de la iglesia de nosotros, responde por lo menos 10 de esas preguntas. Pero la gente no quiere oír, la gente quiere hacerse su propia respuesta, la gente quiere buscar la solución a sus problemas a su manera. En 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura, desead. Si usted es discípulo de Cristo, usted desea lo que Cristo dijo. No lo que, hermano, hay gente que tiene la Biblia, que conocen la Biblia, dice la Biblia, cuando llega el jefe, y el jefe le dice, no, pero eso no es así. Hoy le dicen a los muchachos en la escuela, no se crean que Satanás es tonto, Satanás es súper sabio. Hoy llega un muchachito a la escuela y dice, yo soy cristiano. Y el maestro le dice,
bonito. No hay problema. Pero déjame decirte algo. Tú puedes ser cristiano, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes hablar de Cristo, pero déjame decirte, el primer versículo del primer capítulo de la Biblia está mal. Y donde dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, no es verdad. Yo te voy a explicar cómo fue. Y le habla entonces de la evolución. Y acabó con la vida de ese cristiano. Porque si el primer versículo de la Biblia está mal, toda la Biblia está mal. O es que hay quien tiene la autoridad de escoger qué cosa es lo que está mal, como hay pastores que lo hacen, y qué cosa es lo que está bien. Hay pastores que te dicen, no, eso no está claro. Bueno, no estará claro. Pero es respuesta de Dios para que tú sepas lo que necesitas saber. Y por eso Él le dice, en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. El cristiano nuevo, el niño pequeño, crece cuando se alimenta bien. Y el alimento es la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo el Señor en Lucas, Jesús respondiendo dijo en Lucas 4:4, escrito está escrito en el Antiguo Testamento, lo pueden buscar cuando quieran, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La gente piensa que se puede creer en Dios, que se puede ser espiritual, que se puede andar por el mundo sin oír la palabra de Dios, sin tener la palabra de Dios, sin aplicar la palabra de Dios, haciendo lo que ellos creen. Usted subsiste, usted existe, usted no vive. Y déjeme decirle, no va a morir. Hermano, hay una gran confusión. Aquí nadie va a morir. ¿Cómo no, pastor? La semana pasada se murió alguien del virus. No, hermano, aquí nadie va a morir. Aquí nadie se va a morir. La pregunta tiene que ser como la de los realtors. Cuando usted le pregunta a un realtor o a alguien que sabe de comprar casa, ¿cuál es la primera condición que tú tienes que buscar para comprar una casa? ¿Qué es lo que le dice el realtor? Location, location, location. Aquí nadie va a morir. El problema es location, location, location. ¿Dónde vas a vivir por la eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? El alma no muere. La Biblia lo dice. ¿Habrá vida más allá? Vamos a ver qué dice la Biblia. El problema está dónde vas a vivir. El problema más grave, el problema más importante, la respuesta más terrible para el ser humano, porque no nació con eso, en su genética no está el morir, está si hay vida o no hay vida. Y la responde la palabra de Dios. Ahora, no se trata como discípulos solamente de que se predique la palabra de Dios, que haya gente dispuestos a crecer, que hayan predicadores que la prediquen, que se predique lo que es verdaderamente palabra de Dios. La persona que recibe la palabra de Dios tiene que, el discípulo, estamos hablando de discípulos, permanece en la palabra. ¿Qué quiere decir permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué dice permanecer en la palabra de Dios? Dice en el versículo 48, semejantes al hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. ¿Saben lo que es? Permanecer. Permanecer en primer lugar, mis hermanos, es desear. Usted no quiere que la casa se le caiga, usted quiere que la casa dure, usted quiere buscar los elementos que son necesarios para una cosa que sea duradera, que persevere, que permanezca. Usted tiene que desear la palabra de Dios, usted tiene que buscarla. Dice en el Salmo 119:20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Ustedes saben que hay gente que aplica la palabra de Dios a veces, en un 20% de los casos, pero no en todos los casos. Hay casos que te dicen, Dios sabe. No, tú eres el que no sabe lo que Dios sabe. Tú eres el que no conoce lo que Dios dice. Y eso es peligroso. Tú tienes que buscar las herramientas, los recursos para construir tu casa,
Tú tienes que buscar el buen cemento, tú tienes que buscar la buena cabilla, tienes que buscar el suelo adecuado para construir lo que es tu vida, lo que es tu casa. Dice en el Salmo 119, por el versículo 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Permanecer en la palabra de Dios, desearla. Pero hay gente que por 3 meses desean la palabra de Dios, la leen o se paran. O no vienen a oírla y después paran. Se toman unas vacaciones. Usted se toma vacaciones de comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se puede tomar vacaciones de alimentarnos de la palabra de Dios. No se puede, hermano. Esto tiene que ser de todos los días, lectura diaria. Como les decía al principio, creo que no le terminé el pensamiento. ¿Cómo no se practica la vida cristiana? Nosotros hablamos con Dios. ¿Cómo? En oración. Tan locos, mira, dice que hablan con Dios. Esos son los que creen que Dios no existe o que Dios está muerto, que Dios no es una persona. ¿Y cómo nosotros oímos a Dios? En la palabra de Dios. Ya Dios habló, ya Dios lo dijo todo. ¿La lee o no la lee? Pastor, estoy esperando que Dios me responda. Pastor, una hermanita me decía, bueno, nos vemos el domingo. Dice, sí, pastor, si Dios quiere. ¡Wow! ¿Cómo que si Dios quiere? Dios quiere que tú te congregues, Dios quiere que tú vengas a oír la palabra de Dios. Claro que Dios quiere, lo dice en su palabra. Hay que tener cuidado como usamos la palabra de Dios. Porque es verdad que hay que pedirle las cosas a Dios y preguntarle si Dios quiere. Es verdad, eso lo dice la Escritura, Pablo lo aconseja. Pero hay cosas que no hay que preguntar si Dios quiere. Dios las quiere porque lo dice la palabra de Dios, tajante y directamente. Permanecer en la palabra de Dios, hermano, es crecer como persona, como entes espirituales, crecer en nuestra relación. Dios es tu padre ahora, pues entonces tú, en tu relación con tu papá, tú creces. Primero eras un niño y te tratabas con tu papá de una manera diferente. Ahora eres un adulto y te tratas diferente, conoces más de él, conoces más de ti. Se complementan unos al otro, se van a pescar juntos, todas las cosas que hacen los padres con los hijos. La relación crece, pero qué tristeza ver que pasan los años y la gente están en el ABC y no han crecido en la relación con Dios. Años enteros sentados en una iglesia, en una religión, y nunca han crecido en la palabra de Dios. Dice en Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, hay un momento en que usted le tiene que pasar, hermano, mira, no, yo no tengo miedo de decirlo, le tiene que pasar lo que me pasó. Yo no quiero que todo el mundo sea pastor. Pero un día, yo como científico, quería saber si esta era la pura verdad. Claro, empecé por donde se empieza. Me arrepentí de mis pecados y Dios me dio el Espíritu Santo. Cuando yo vi y me tranqué a leer, día tras día, dije, ok, si esta es la verdad, yo quiero que todo el mundo la conozca. Yo quiero que todo el mundo la conozca. Entonces venían los americanos con sus chistes. Ya no vas a ser más doctor. Yo le decía, es que, porque hay que darles unas explicaciones. Decirle por qué no, por qué decidimos que no. Yo decía, mira, el problema es que antes operábamos a la gente, pero la gente se moría y no le podíamos dar esperanza de nada. Pero hoy le hablamos a la gente de que hay una esperanza, aunque te coma el cáncer, aunque te vayas para donde... Hay esperanza, hay vida eterna, hay una vida mejor, hay una vida con Cristo, hay una vida mejor aquí, mejor allá. Cuando yo leí todas esas cosas, yo dije, esto es lo mejor que hay. Y estaba pensando eso, y viene la maestra de la escuela, la maestra de la clase de los matrimonios de la iglesia, y me dice, oye, yo te he estado mirando, yo creo que tú puedes ser el maestro de los matrimonios. Toma, y me dio un libro. Amé estar convertido. Y me sentí contento, me sentí súper nervioso, pero me sentí contento de poder compartir lo que me había dicho Dios, de que esta era su palabra y que era lo mejor y que era la solución y que era la respuesta a todas las cosas. Un discípulo tiene que tener esto en mente, tiene que llegar el momento, dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
el ABC, el arrepiéntete, Cristo es Dios. No, hay que seguir, porque la Biblia tiene para todos y para todo. Y habéis llegado a aceptarle que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hay cosas en la Biblia que son profundas, que son serias, que son alimentos sólidos, que tú los puedes explicar cuando tienes un discernimiento que te da el Espíritu y vas a través de la Escritura. Pero no, se quedan allí en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero eso sigue. ¿Y qué más dice Cristo acerca de todas las cosas? Y del futuro y las profecías y lo que viene. Todo eso está ahí. No escojas lo que vas a creer y lo que no vas a creer. ¿Ok? O eres discípulo, tú estás embarazado o no estás embarazada. No medio embarazado no hay nadie. Mucho menos los hombres. Pero las mujeres no están medio embarazadas. ¿Ok? O eres cristiano o no lo eres. O eres discípulo o no lo eres. No es part-time, hermano. Tienes que oírla, tienes que desearla, tienes que crecer en la palabra de Dios y tienes que compartir la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice una y otra vez, permanecer en la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros nos encontramos con la gente y le hacemos una historia de un viaje que hicimos, de un lugar que fuimos, de algo que comimos, hermano, no es excitante para ti decirte lo que dice Dios, lo que piensa Dios, lo que cree Dios. Cuando la gente viene y te dice del virus, te dice de esto, te dice de Cuba, decirle, mira, déjame decirte lo que dice Dios en su palabra. Como explicábamos el domingo, de la maldición que hay sobre ese pueblo, como explicábamos, todas las cosas. Sabiduría de Dios, que la gente diga, wow, ¿de dónde sacaste eso? De mi relación personal con Dios, leyendo su palabra. Compartir la palabra de Dios. Dice en el Salmo 78, 1:4, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré como escondidas desde la antigüedad, las cuales hemos oído y entendido y que nuestros padres nos las enseñaron, nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos. Hermano, esto es bien sencillo. Bien sencillo. O tú adoctrinas a tus hijos o alguien te los va a adoctrinar. O tú lo adoctrinas en lo que es la verdad o alguien te los va a adoctrinar y cuando te des cuenta va a ser muy tarde. No la encubriremos a los hijos contándole a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Saben cuál es el problema de las iglesias? ¿Saben por qué las iglesias están vacías? Y si vas a una iglesia americana, todos son viejitos de más de 80 años. Porque fallaron en decirle a los hijos. Fallaron en inculcar. Fallaron en decirle, tienen que permanecer en la palabra que les di. ¿Usted ve gente joven en la iglesia? Bueno, gracias a Dios, tenemos joven. Pero eso en general, viendo el cuadro general, es lo que ha pasado en las iglesias. Por eso están vacías. Dicen Colosenses, en el libro de los Hechos, dice que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando la palabra del Señor, también con muchos otros. Todo el que fue llamado fue enseñado a predicar la palabra de Dios, no otra cosa. No hacen milagreros. Y dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones, Señor. Si no conoces la palabra de Dios, nunca vas a alabar a Dios. ¿Cómo tú vas a alabar al que tú no conoces? ¿Y cómo tú dices que lo conoces si tú no sabes lo que dijo, lo que hizo, lo que va a hacer, lo que prepara, lo que va a hacer en tu vida, lo que te ofrece, lo que te promete? ¿Cómo tú lo sabes? Entonces cuando tú vienes a la iglesia, tú ves a la gente. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Dice, ¿qué pasa? Es que no conoce. No hay un estímulo sacado de lo que dice Dios en su palabra para motivarte a cantarle. ¿Por qué David le cantaba a Dios? Por lo que veía que Dios hacía, por lo que decía, por lo que Dios hacía, por lo que Dios había dejado escrito para David. La gente no canta, la alabanza tiene una relación estrecha con el conocimiento de la palabra de Dios. Usted no canta porque el pastor es buen mozo, no, el pastor es buen mozo, pero usted no canta porque el pastor es buen mozo, ni porque la pastora, no, ustedes cantan por lo que Dios ha hecho, ha dicho y va a hacer en sus vidas.
¿Pero cómo lo van a saber? Tienen que ir a la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, para terminar, el discípulo lo que oye, permanece y también lo aplica. Hay que aplicarlo todos los días. Y cada vez que pasas por delante de un problema llega a tu vida, una situación con familia, con hermanos, con trabajo, con lo que sea, incluso con la ciencia. Miren, a mí me gusta educar al pueblo de Dios. Aunque yo sé que a ustedes no les interesa, muchas veces las cosas son en inglés, pero yo sé que casi todos hablan inglés. ¿Han oído ustedes hablar de gain function? Gain function. Todo el mundo conoce al viejito Fauci, que se para en la televisión a hablar de quítense la máscara, pónganse la máscara, vacúnense, no vacúnense, pónganse la máscara, pónganse la máscara, si se vacunan se ponen la máscara. Han oído ese viejito, ¿verdad? Un desastre. Pero, ¿cuál fue el primer problema del hombre? Querer ser igual a Dios. Incluso el problema de Satanás quiso ser igual a Dios. El dinero que ustedes dan, los que cooperan con los taxis, se usa de muchas maneras. Una manera, nos enteramos ahora, que era pagarle a ciertos laboratorios, no solamente en China, sino aquí en Estados Unidos también, ahí en North Carolina, para que cogieran un virus creado por Dios. Los virus fueron creados por Dios. Un virus creado por Dios. Unos eran para vivir en los animales, otros eran para vivir en los seres humanos. El que vive en la bacteria tuya que vive en la boca no puede vivir en el intestino y viceversa. ¿Okay? Todo tiene su lugar. Pero dinero de ustedes, de los contribuyentes, para coger un virus, cambiarlo para que tenga otras funciones más agresivas contra otros virus o contra los seres humanos o para usar en la guerra. Eso es jugar a ser Dios. Y aquellos vientos trajeron estas tormentas. Y nosotros pagando para eso. Y allá fueron los chinos también a hacerlo con dinero americano. Y entonces, ¿qué tenemos? Una aberración. Por eso es que la gente se vacuna y se muere de todas maneras del virus muchas veces. Porque no saben en realidad. Están tirando, tratando de adivinar. Porque como el gobierno le dice a la compañía, oye, hay dinero, hay que solucionar este problema. Todas las compañías quieren hacer vacunas. Y ustedes saben que yo no tengo nada en contra de la vacuna. Soy un defensor de la vacuna. Pero cuando se hacían vacunas de virus naturales, la gente no se enfermaba más. Oye, cuando usted tenía una herida, usted iba corriendo a reactivarse el tétano y ya, eso no pasaba más nada. Pero entonces ahora, porque ahora todos adivinando para poder coger el dinero que da el gobierno. Greedy, money, dinero, ganancia, todo. No palabra de Dios. No palabra de Dios. Entonces se ponen a jugar a ser Dios. Gain function. A cambiar un virus. Y yo le digo, como en Romanos, allá ustedes. Si se ponen a jugar con eso, allá ustedes. Y tenemos los problemas que tenemos. Pero no quiero insistir porque esto no es para hablar de vacunas ni para hablar de eso. Esto es para hablar de cómo la palabra de Dios. Nosotros sabemos que las cosas Dios las creó todas. Y que el ser humano se meta a cambiarlas y a trastocarlas y a destruir la creación. Y vienen las malas consecuencias. Vienen las consecuencias desastrosas. La palabra de Dios hay que aplicarla para todo. Esa es la intención que tenía con lo que estaba diciendo. En primer lugar, con nuestros pensamientos. Esa es la lucha más grande. Con nuestros pensamientos. Coger la palabra de Dios y decir, antes yo creía en esto. Eso tiene que pasar. Ya yo no creo en eso. Ya yo no creo en el palo, en el muñeco, en que hay otros dioses. Ya yo no creo en eso. Tus pensamientos tienen que cambiar y tienes que tener, dice la Escritura, la mente de Cristo. Los pensamientos, la primera esfera que tenemos que cambiar. Dice en 1 Corintios 10:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La primera lucha de un discípulo de Cristo es cuando recibe
wow, yo pensaba diferente. Ahora yo voy a pensar como mi maestro y pensar como piensa Cristo. Hay cosas que me costó trabajo entender, hermanos. Porque la ciencia decía otra cosa, pero el Espíritu de Dios me dijo, ni se te ocurra contradecir. Porque tiene que estar el Espíritu de Dios en ti. Dice este muchacho que no sabía si la tierra era plana a estas alturas, que si la Biblia hablaba de 4 puntos cardinales y que nada redondo tiene 4 puntos cardinales. Una locura. Sabiduría humana, no de Dios. Dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir? Serán los correctos. La mente es lo primero que tenemos que cambiar. Lo que está en la computadora, en el disco duro, y este es grande y duro, hay que cambiarlo. Sacar lo viejo y meter lo nuevo, porque todas las cosas pasadas, todas son hechas nuevas. El concepto que tenías de algo, busca qué dice lo de la Biblia. No, pero eso fue lo que me dijo mi abuela, eso fue lo que a mí me enseñaron. Y le echamos la culpa a la costumbre, a las tradiciones, a lo que nos enseñaron. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ay, pastor, eso es lo que yo tengo en mi corazón. Bueno, si está en contra de lo que dice la Biblia, una vez más se confirma de que el corazón es, se me olvidó la palabra en español, deceitful. El corazón es traicionero. El corazón es traicionero. No confíes en lo que hay en tu corazón. Cambia lo que hay en tu corazón por lo que dice la Biblia. Eso es ser un discípulo de Cristo. No solamente los pensamientos, sino la fidelidad a lo que crees, mantenerse. Dice en Proverbios 4:4, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. ¿Qué clase de consejo hay en Proverbios 4:20? Ese es el 4:4, en 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina a tu oído a mis razones. Y en el Salmo 119, que todo tiene que ver con la Escritura, el Salmo 119, el Salmo más grande que hay, y todo acerca de la palabra de Dios, dice el salmista, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fidelidad, permanencia en las palabras de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No me diga que usted hace cosas contrarias a la palabra de Dios, que usted no pregunta, que usted no cuestiona, que usted... yo siempre le doy un consejo a la gente. Si tú eres cristiano verdaderamente, tienes Espíritu de Dios, y tú tienes que tomar una decisión, y te cae la duda, lo más probable es que esté mal la decisión que vas a tomar. La duda es algo que Dios usa. Pero entonces busca, porque no todos conocemos la palabra de Dios completa. Cuando venga la duda, investiga, pregunta, mira a ver si lo que vas a hacer está bien. Resuelve la duda. Y por último, mis hermanos, nuestras acciones tienen que estar en correspondencia con lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Santiago, de ser hacedores de la palabra de Dios. Ahí Santiago dice en capítulo 1, versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Saben lo que pasa con el que dice que cree en Dios, que tiene una Biblia, sin embargo actúa y no aplica lo que oye y no vive por lo que dice la palabra de Dios? ¿Saben lo que pasa? Se está engañando a sí mismo. Se está engañándonos a vosotros mismos, dice Santiago 1:22. Te estás engañando si tú dices que tú eres cristiano, que tú eres discípulo, pero lo que tú haces no es lo que dice la palabra de Dios. Y en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermano, lo que le agrada a Dios es que nosotros hagamos su voluntad. Y su voluntad está en su palabra. No es que hagamos milagros, ni que caminemos, ni nos arrastremos, ni hagamos sacrificios, ni ayunemos, no, que hagamos su palabra. Que lo que Él dice en su palabra nosotros lo apliquemos. Lo apliquemos. Este es el currículum de un discípulo. El discípulo quiere oír, quiere aplicar, quiere hacer.
Pero para ser discípulo tiene que tener el Espíritu de Dios. Y hay una sola manera de entrar en la escuela. Hay una sola manera de que te aprueben. Arrepintiéndote de tus pecados. Ahí había una escuela de judíos. Y Pedro predicando. ¿Y nosotros qué haremos? Que habían sabiondos de la ley. Digo, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el todo del ser humano. ¿Dónde lo dice? Lo dice en la palabra de Dios. Que si nosotros nos arrepentimos, ¿qué quiere decir? Reconocer que somos pecadores. Pedirle perdón al que hemos ofendido a Dios, con nuestros pecados hemos ofendido a Dios. Y reconocer que eres el único que nos puede perdonar porque propició lo que nada nos puede dar perdón. Solamente la muerte de Cristo. Él se hizo hombre y vino y vivió y murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos perdón. Si eso es lo que tú crees, Él te da su Santo Espíritu. Y con su Santo Espíritu vas al currículum a aprender. Eso es un discípulo del Señor. ¿Cuál es tu decisión esta mañana? ¿Cuál es tu decisión ante la vida, ante la eternidad? Hermano, esto no es un truco para meterle miedo a nadie. A ver que nos vamos, regresamos el próximo domingo. Alguien se murió. No sabía eso. Había una señora, yo tuve una boda muy pequeñita, un 25 de diciembre en Cuba, y ya era un apestado, yo tuve una boda de unos poquitos asistentes. Uno de ellos era una pareja de médicos. Él era angiólogo y era enfermera. Pero eran incluso más jóvenes que nosotros. Y ayer me enteré que murió. Y todavía no sé de qué. Si yo el viernes estaba publicando en Facebook. ¿De qué murió? No sé. Hermano, el próximo minuto, la próxima hora, el próximo día no es de nosotros. Vamos a partir del mundo. El cuerpo va a morir, pero el alma necesita responder a la pregunta location. ¿Dónde va a estar esa alma? ¿Dónde va el alma? De los que mueren en Cristo o los que mueren sin Cristo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos lo que viene la próxima semana. No sabemos, hermano. La vida es frágil. Pero eso nada más lo decimos en los funerales. Nos acordamos que la vida es frágil cuando vamos a un funeral. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no le has pedido perdón por tus pecados, si no te ha dado el Espíritu Santo garantizándote la eternidad, y no solamente la eternidad, una vida aquí guiado por su palabra, por su dirección. No perfectos, no vamos a ser perfectos, perdonados, redimidos, buscando cada día hacer su voluntad. Hoy es día de salvación. Ahí donde tú estás, lo único que tienes que pedirle a Dios y decirle, soy pecador, lo reconozco, lo dice tu palabra, en Romanos y en muchas partes, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahí donde estás, tienes que pedirle perdón a Dios. Perdóname por mis pecados. Soy pecador. Y te pido perdón a ti, al que he ofendido. Y te doy gracias porque proveíste el perdón a través de tu único Hijo en la cruz. Es tan sencillo como eso. Y dice la Escritura que recibiréis el Espíritu Santo. Ese día somos hijos de Dios. Ese día empezamos nuestra vida de discípulos. Ese día entramos en el reino de Dios. Ese día garantizamos. No es lo que dicen las religiones, de que hay que esperar a un bautizo, a no sé qué, a no sé cuánto, a aprender, a cambiar. No, Dios no te dice que cambie. Dios te dice arrepiéntete. Esa es la entrada en el reino de Dios. Yo pregunto, ¿hay alguien esta mañana que quiera pedirle perdón a Dios que nunca lo haya hecho? Una sola vez se hace. Yo me arrepiento de mis pecados. Quiero que Cristo me dé perdón. Reconozco que murió por mí en la cruz. Quiero esa salvación. Quiero esa vida nueva. Quiero el nuevo nacimiento. Quiero su Espíritu. Quiero que me guíe con su palabra. Hay alguien que quiera hacerlo. Alguien que nunca lo haya hecho. Ahí donde está, levante su mano. Diga, pastor, yo lo hice. Venga al frente, ore. Lo que quiera, me ve después, como quiera. Pero no deje pasar este momento. Nosotros no somos dueños del próximo minuto. Esa es la realidad. No hay otra realidad. No hay ninguna religión, no hay ningún libro que te hable a ti de venir a Dios arrepentido para que te dé vida eterna. No existe. Ni el confucianismo, ni el islamismo, ni el budismo. Nadie te lo puede prometer.
Solamente eso está en la palabra de Dios. Oremos, Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias sobre gracias por tu palabra. Gracias porque la preservaste, la mantuviste, porque la inspiraste a hombres para que escribieran, Señor, y nos dijeran lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú quieres y lo que vas a hacer para amado. Gracias sobre gracias, Señor. Yo te ruego que sea alguien aquí en esta mañana que todavía no se ha rendido a ti, que todavía no te ha dicho perdóname, que todavía no ha recibido tu Santo Espíritu, que hoy sea día de salvación. Orándole al Señor con los rostros inclinados. ¿Cuál es tu condición? ¿Vas a salir de aquí con la misma condición que entraste? ¿Por qué? ¿Por qué si no tienes que pagar por ello nada? Cristo pagó por todo lo que nosotros hicimos. ¿Por qué irse de un lugar donde te están ofreciendo lo más grande que hay? Irse de la misma manera que entramos. No estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad.